Hoy 4 de febrero de 2021, el Papa Francisco ha participado en la celebración del Día Internacional de la Fraternidad Humana, un evento que organizó el jeque Mohammed bin Zayed en Abu Dhabi, que es la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Es un evento en el que participó también el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, así como Antonio Guterres, que es el secretario de las Naciones Unidas. Ellos, entre otras personalidades que se han reunido para reflexionar acerca de la importancia de la fraternidad en el mundo. Y en su intervención, el Santo Padre advirtió que la fraternidad es el desafío de nuestro siglo, porque o somos hermanos o nos destruimos. Qué radical está haciendo el Papa. O somos hermanos o nos destruimos. Y la realidad es que hoy por hoy esto no tiene nada de exagerado. Es una realidad. O somos hermanos o nos destruimos. Basta ver la dinámica de las relaciones en las personas en donde más conviven en estos tiempos, que son las redes sociales. Y la participación de las personas en las redes sociales se ha incrementado de una manera exponencial, de una manera explosiva en este último año, como una consecuencia también de la pandemia, que al tener a todo el mundo atrapado en casa, pues la manera de convivir es a través de la internet y lógicamente de las redes sociales. Y mira cómo es cierto. Ve cualquier foro católico, el que tú gustes, métete a cualquier foro católico, cualquier grupo católico en las redes sociales. Y vas a ver que hay dos bandos bien marcados, los que son hermanos y los que se destruyen. No hay espacio para el diálogo, todo tiene que ser debate. No hay espacio para rebotar ideas, todo tiene que ser más bien agredirse ida y vuelta. Y el problema es que la gente se acostumbra a esas dinámicas y después las lleva a sus propios círculos personales, a sus propios círculos domésticos. También a sus ámbitos de trabajo, a sus escuelas, en fin, a donde tengo oportunidad de convivir con otras personas. Nuevamente, regresando a esos foros católicos en las redes sociales, el odio con el que se critica a quienes no comparten nuestra fe es verdaderamente triste y para nada es acorde con la fe cristiana. Y es la razón por la que el Papa, en este Día Internacional de la Fraternidad Humana, advierte sobre esto: o somos hermanos o nos destruimos. Al iniciar su intervención, el Papa comenzó diciendo hermanas y hermanos. Esa es la palabra, hermanas y hermanos. Y con esas palabras específicas el Papa quiso precisamente afirmar el concepto de fraternidad. Y esto lo hizo dirigiéndose a quien llamó su hermano, amigo, compañero de desafíos y de riesgos en la lucha por la fraternidad, el gran imán Ahmad Al-Tayeb. Date cuenta, el Papa católico, que a un imán musulmán lo considera en esta batalla por consolidar la fraternidad entre todos, su amigo de batallas, hermano, amigo, compañero de desafíos y de riesgos en la lucha por la fraternidad. Explica el Papa: su testimonio me ayudó mucho porque fue un testimonio valiente. Yo sé que no era una tarea fácil, pero con usted, le dice al imán, pudimos hacerla juntos y ayudarnos mutuamente. Lo más lindo de todo es que ese primer deseo de fraternidad se fue consolidando en verdadera fraternidad. Gracias, hermano, gracias. Esta actitud tan fraterna del Papa Francisco con líderes de otras religiones, actitud por la cual de seguro todos los detractores del Papa lo van a criticar. Pero quien comprende que los hijos de Dios tenemos que seguir ese mandato que dejó Jesús en la última cena de amarnos, así como Él nos ama. No podemos más que detenernos a reflexionar si el Papa es capaz de dirigirse con ese espíritu de fraternidad a alguien que no comparte nuestras creencias, a alguien que no comparte nuestra fe, pero que a fin de cuentas Dios lo ama tanto como al Papa mismo, porque es la realidad. Y el que niegue esto miente, el que niegue esto miente. Porque Dios ama lo mismo al Papa Francisco que al gran imán Ahmad Al-Tayeb. Los ama igual. Y los ama igual que a nosotros. Y los ama igual que a las personas. Esto es lo más difícil a veces en el cristianismo. Aceptar que Dios ama igual que a mí, a mi adversario, a ese que me hace la vida imposible, a ese que es incluso mi enemigo. Dios lo ama igual. Y si el Papa dice que el testimonio del gran imán
le resulta un testimonio valiente, porque no es una tarea fácil. El Papa Francisco también está siendo muy valiente al expresar fraternidad a alguien que no comparte nuestra fe, sabiendo todas las críticas que le van a llegar de personas que precisamente no son fraternas ni siquiera con el Papa. Pero dejémoslos a ellos de lado. La cuestión es nosotros, tú y yo. Tú y yo. ¿Qué tal anda nuestra relación con aquellos que no comparten nuestros valores, nuestra forma de pensar, nuestras creencias, nuestra fe, nuestro amor a Dios, nuestro compromiso con Dios? ¿Qué tan buenos somos para tender puentes, para cerrar lazos? O más bien, ¿qué tan buenos somos para levantar muros y cortar vínculos? La fraternidad es el desafío del siglo, advierte el Papa. Porque o somos hermanos o nos destruimos. Ese es el gran desafío. ¿A qué grupo quieres pertenecer? ¿Al grupo de los que se saben hermanos de los demás y hacen hermanos a los demás? ¿O al grupo de los que solo buscan destruir a los demás? Reflexión que se nos queda de tarea en este Día Internacional de la Fraternidad Humana. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.